un exitoso arquitecto chileno que trabaja hoy en día con energía renovable. La carrera de arquitectura efectivamente sí te toma mucho tiempo. O sea, yo creo que dormía 3 o 4 horas diarias durante la semana. Te quedáis hasta la madrugada preparando maquetas, sacando cálculos, aprendiendo, estudiando. De hecho, estudié a la vez también ingeniería, estuve hasta 3 años con las dos carreras a la vez, tuve que dejar obviamente una porque terminé con un ataque de estrés en el hospital. ¿Cómo fue enfrentarse a ese mercado laboral sin experiencia? Pero si tú tienes la posibilidad de poder coger tu primer trabajo, fíjate bien más que en el dinero, más que en el tiempo que te dan libre, etcétera. Fíjate bien en el área que a ti te gusta. ¿Qué quiere decir este concepto de energía renovable y qué haces tú específicamente? Ok. Una cosa es la carrera. La universidad te va a dar una base. La universidad te va a entregar herramientas, pero no tienes por qué encasillarte por lo que estudiaste. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del lugar en el cual estén viendo u oyendo esta conversación. Recuerden que estamos por Spotify CPECH también y por el canal de YouTube del Preuniversitario. En esta ocasión estamos sumamente contentos de tener un exitoso arquitecto chileno que trabaja hoy en día con energía renovable. Quizás giró un poco su vida laboral en torno a lo que había estudiado en una primera instancia, y queremos conocer esos detalles y toda su vida y todo lo referente a lo laboral. Así es que te agradecemos mucho, Nicolás Sangüesa, de que estés compartiendo con nosotros esta calurosa tarde de enero. No, al contrario, un gusto que poder hablar con ustedes y bueno, compartir un poco la experiencia, ya que a esta edad sé que es un poco complejo este tipo de decisiones, así que un gusto poder transmitir algo de conocimiento en ese sentido. Sí, exactamente. Nosotros también creemos que son decisiones complejas la de ver qué estudiar, dónde estudiar, y por lo mismo queríamos conversar contigo sobre tu labor de arquitecto. Tú estudiaste arquitectura en la Universidad Diego Portales. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste estudiar arquitectura? ¿Dónde nace esta inquietud? Mira, es como todo a la edad de los 17, 16 años, uno tiene como muchas aristas y mucho tipo de influencia en la vida. En mi caso, mi principal influencia obviamente es tu padre, en el sentido de familias más cercanas. Él es ingeniero, entonces, si bien yo creo que a todos nos pasa al principio, que como que ve algo y tu padre te lo intenta inculcar y a lo mejor tanta gana que tiene inculcártelo que uno se va al lado contrario. Entonces, yo me fui siempre un lado un poco más artístico, por decirlo en algún sentido, la parte más de humanidades. Y mi hermano, tengo un hermano mayor que tiene 6 años más que yo, estudió diseño industrial. Entonces, Ujú. también vi esa arista. O sea, mi hermano llegaba con sus compañeros a la casa hasta muy tarde maqueteando. Más que maquetas, ellos hacen prototipos. Entonces me gustó mucho esa dinámica de cómo los compañeros y todo, como un equipo, focalizado frente a una meta, frente a un proyecto, y a la vez tenía este lado como más de mi padre que te dice, busca algo que te dé el día de mañana, y no todo es lo bonito, no todo es lo light, y vaya a tener que vivir de esto. Entonces, para serte bien franco, en ese momento como que quedé un poquitito a la mitad y dije, ok, voy a Ujú. hacer lo que me gusta, voy a hacer algo más artístico. En ese momento pensé desde derecho hasta pensé incluso publicidad o profesor Ya. de artes visuales, y después también pasé para el otro lado que pasé a construcción o ingeniería civil. Entonces quedé un poquitito en la mitad, y como me gustó mucho este tema de los grupos y de los equipos de trabajo, decidí arquitectura ya asesorándome por los dos, y me dijeron, bueno, es una buena carrera que te puede dar herramientas en ambas direcciones. O sea, Claro. puedes estar, por ejemplo, un poquitito más en diseño o puedes estar un poco más en la ingeniería, que bueno, es lo que vamos a hablar más adelante en esta conversación. Sí, claro. Yo te conozco, bueno, hace algún tiempo, Nico, cuando tú estudiabas arquitectura, y me acuerdo que te quedabas hasta la madrugada preparando maquetas, sacando cálculos, aprendiendo, estudiando. ¿Cómo es la intensidad de estudiar arquitectura? Es muy demandante, ¿no? Sí, bueno, les voy a comentar un poco la realidad que si bien yo tuve la experiencia de verla un poco con mi hermano, pero no vivirla en carne propia, la carrera de arquitectura, la verdad, para mí, no es una carrera que a lo mejor te demande mucho de grandes conocimientos, pero sí tiene una necesidad muy alta de muchas habilidades blandas,
y de mucho Ujú. ser como constante y tener tolerancia a la frustración. La carrera de arquitectura efectivamente sí te toma mucho tiempo. O sea, yo creo que dormía 3 o 4 horas diarias durante la semana. Básicamente porque uno tiene las carreras que tiene toda una carrera normal, o sea, desde las 6 de la mañana o 7 de la mañana hasta las, no sé, por ejemplo, 7 de la tarde, pero después uno llega a la casa a maquetear recién. Entonces, y el ramo más Claro, importante son las maquetas. Aparte uno tiene un poco de matemática, tiene un poco de construcción, tiene un poco de física. Entonces, todos esos ramos, si bien son lo normal de cualquier otra carrera, uno llega a la casa recién, cuando el resto llega a descansar, por decir algo, uno llega recién a hacer las maquetas. Ahora, ¿qué es lo lindo de esta carrera? Que lo que yo les doy como consejo de estudiarla, si es que le quisieran hacer o perfilarse por ese lado, es que te abre un abanico de oportunidades. Es una carrera que tiene mucho desarrollo a lo mejor en la parte de humanidades, porque te ve ujú, urbanismo, historia, claro, de hecho dicen que la arquitectura es como la representación de una situación actual en la ciudad. Las ciudades representan lo que claro, están viviendo. Entonces, exacto. eso también tiene algo muy, muy poético y muy artístico, y de hecho por eso cada ciudad, cuando uno llega o viaja a un país, ve la característica de esa ciudad y ya se hace una idea de lo que es su gente. En cambio, también esta carrera también tiene un lado también muy matemático o muy estructurado. Entonces, lo bueno de esta carrera es que te da esa como facilidad de las dos aristas que uno puede perfilarse en la vida. Lo que Sí, sí quiero ser súper franco, es una carrera que tiene que tener muchas ganas, mucha capacidad de frustración, como te decía yo, porque los profesores, como te mencionaba yo, o sea, estar toda una noche haciendo una maqueta para que llegues después de una semana y el profesor te la desarme, hay que tener power. Pero como te digo yo, si uno tiene ganas de estudiar esta carrera, yo creo que es una carrera hermosa, yo creo que el momento más lindo que he vivido en mi vida fue estudiar esta carrera. Esta carrera, dependiendo de las universidades, toma entre 5 años y medio, 6 años, en algunas ujú, 5, pero más o menos anda por ese entorno entre 5 a 6 años. Yo en mi caso la pude sacar bien, o sea, salí cuando tenía que salir, por decirlo en algún sentido, pero sí amerita esfuerzo. Y más que sí. grandes conocimientos, como te decía yo, creo que es más un tema de ganas y de tolerancia a caerse y después pararse nuevamente. Así que ese es mi ¿Te consejo que botaron les muchas puedo dar. maletas, muchas maquetas, Nico? Sí, sí, sí. Sí, mira, yo vivía en ese tiempo en la Florida, el Parero 16 de Cuyamaquena, el metro recién llegando a no, Ya, miento, a Bellavista, la Florida. Entonces tenía que ya, caminar su gran distancia y las maquetas en el metro arriba. O sea, acá la gente al claro, lado, arriba. ¿cachai? Después me hice amigo, en ese tiempo había maquinistas, había una persona adelante que manejaba el metro en un cuartito, amigo de él, Ya. la mañana, 8 de la mañana, dejándole la maqueta al lado para que el tipo me llevara la maqueta y no me la hicieran tirar. Así que tenía Oh, todo mira, un mira. desafío. Sí, sí. Después con el tiempo ya trabajaba en verano y me compré una camioneta, no sé, de ahí la podía utilizar, entonces era una camioneta de verdad súper roñosa que me alcanzó apenas, pero con eso podía llegar a la universidad sin ningún problema después de años de juntar esa plata, pero en fin, Claro. una bonita experiencia. Oye, Nico, me gustó lo que dijiste de que la arquitectura de los países, la arquitectura de las ciudades, uno lee, ¿no? Un poco la idiosincrasia del país. ¿Qué lees tú de la idiosincrasia de Chile en la arquitectura actual? Porque hay mucho edificio. Bueno, hay centros patrimoniales que no se pueden tirar abajo, ¿no? No se pueden derrumbar, pero sí hay una explosión de urbanidad, edificios gigantescos, sobre todo ciertas partes del centro, la estación central, después me parece que de seminario hacia el oriente, hacia la cordillera también. Sí, mira, a ver, cuando uno viaja por diferentes países, uno hay como sectores, por decir algo, que uno los reconoce como típico en cada país. Chile es un país que no tiene mucha historia, llevamos 200 años recién, comparado con Europa, por decir algo, en donde los edificios de Europa son patrimoniales y su ciudad se sustenta en base al turismo. Entonces también hay condiciones económicas, condiciones temporales condicionan, reiterando la frase, condicionan Sí, como el desarrollo de la ciudad. Acá en Chile, por ejemplo, no, obviamente no se respeta mucho lo que es
lo que son los patrimonios, excepto casos muy puntuales, pero no es porque seamos malos, por decir algo, es por un tema netamente de que tenemos poca historia. Entonces los edificios son nuevos, hasta el más antiguo es nuevo, por decirlo en algún sentido. Entonces nuestra evolución de hecho ahora va para el otro lado. O sea, acá en Chile cuando tú llegas desde afuera, lo que pasa es que nosotros viviendo acá no nos reconocemos mucho a sí mismos, pero ahora yo he tenido la suerte de viajar por muchos países y cuando llegas tú ves a Chile un país moderno. Ves de verdad, aunque no lo creas, independiente de todo lo que ha pasado ahora último, se ve un país bien moderno porque las construcciones son nuevas. Independiente de Ujú. que haya edificios como, no sé, por ejemplo, en otros países más desarrollados con edificios altísimos, etcétera, acá la construcción, el material en sí es nuevo. Entonces, aunque sean estos que tú ves reproducción en serie, tú ves que el material no es un material el edificio se está cayendo abajo o que la terraza, por ejemplo, no tiene la fachada bien terminada. Claro, Entonces eso también te refleja que el país en cierto sentido es un país nuevo, es un país joven, una ciudad joven, y es difícil vislumbrar lo que viene al futuro. Ahora, por ejemplo, el mismo tema de la densidad que tú me hablabas es un tema súper importante. Se está densificando mucho algunos sectores de Santiago y al contrario, hay otros que se están densificando o que se puso un freno. De hecho, hace 4 años se puso un freno en algunos sectores un poco más, de hecho, muy extremadamente más acomodados. Lo cual ya no se pueden hacer edificios más altos, no sé, por decir mira, algo, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, no se pueden construir edificios más altos, pero a la vez estamos teniendo un problema de densificación de lugares que antes eran rurales. Entonces estamos viendo, por ejemplo, Maipú ya está todo copado, estamos casi llegando sí, a unirnos con Melipilla, que vamos a hacer uno. Entonces nosotros decimos, ok, ¿cómo perfilamos la ciudad? ¿Dónde nos vamos? ¿Nos densificamos en el centro, construimos más hacia arriba? ¿O vamos a tener una ciudad enorme que nos vamos a juntar con Rancagua y va a ser una ciudad cada vez más grande con más problemas de tráfico, todo nos sale mucho más caro, o sea, nos va a salir más caro llevar el alcantarillado, nos va a salir más caro llevar la luz, el transporte público también, porque eso lo pagamos todos, o sea, todo lo que es claro, transporte, todas esas cosas las pagamos nosotros, aunque no lo veamos tan directamente relacionado. Entonces, es súper difícil. ¿Cómo manejamos esto? Y siento yo que Chile es fiel reflejo de eso. Chile tenemos sectores en los cuales tenemos un desarrollo muy bueno y otros sectores que tenemos desarrollo muy malo, pero no sabemos todavía para dónde ir. ¿Me entiendes? No está definido. Hay cosas sí, muy éticas que se tocan, pero a la vez hay decisiones que no tienen que ser éticas, hay decisiones que tienen que ser más técnicas. Entonces estamos justo en un proceso, yo creo, de cambio, y eso lo refleja la ciudad con grúas por todos lados, con construcciones por toda la ciudad. Entonces, también eso no es malo en todo, o sea, no todo es malo si hay cambios constantes. Somos una ciudad joven y somos un país joven también. Quizá encontramos un camino mejor, no lo sé, o a lo mejor, bueno, estoy comparándolo como con otros continentes. Porque no, sí. en el vecindario que estamos cercanos, sí, obviamente estamos mejor, pero eso no es bueno. O sea, uno tiene que siempre aspirar a mejorar como sociedad. Y eso yo creo que refleja a Santiago, en mi opinión. Refleja esa constante Mira, evolución y crecimiento. Nico, tú saliste, bueno, de la carrera de arquitectura nos comentabas los años que correspondían, no te atrasaste, ¿no? Estuviste el tiempo que habían programado y cumpliste, así es que eso es muy buen punto. Y saliste al mercado laboral. ¿Cómo fue salir al mercado laboral después de haber terminado la carrera en esos años, ya hace cuántos, 10 años saliste? Un poco más, yo creo. Como 12 años más o menos, 12 12 años, 13 sí. años. Sí, ¿Cómo fue enfrentarse a un 2010. mercado? 2010, sí. ¿Cómo fue enfrentarse a un mercado laboral sin experiencia? Wow. Bueno, yo creo que les voy a dar a lo mejor un consejo o una experiencia fuera de lo normal. En mi caso, familia de esfuerzo, si bien mi papá no tenía una mala situación, o sea, tenía una situación clase media, pero no los contactos o tener algún amigo que tuviera una oficina de arquitectura. Entonces, en mi caso tuve que empezar de cero, o sea, salí de la universidad sin ningún conocimiento y mi primera experiencia no fue muy buena, o sea, salí con distinción máxima, muy buena nota, de hecho estudié a la vez también ingeniería, estuve hasta 3 años con las dos carreras a la vez, tuve que dejar obviamente una porque terminé con un ataque de estrés en el hospital. Y mi primera aproximación fue compleja, porque
vienes con todos estos sueños, como te hablaba yo ahora de la ciudad, etcétera, y uno como que se escucha casi como un iluminado en la universidad y que mira todo el resto así como hacia abajo y sales y te encuentras con la realidad de que no eres nadie, y que tienes que comenzar a buscar de cero. Y mi primera experiencia fue en una constructora que se llama Santa Beatriz. Me imagino que algunos se recuerdan que fue una constructora que quebró, de hecho, y que hacía edificios de muy mala calidad. Trabajé como administrador de obra, que es como más el rubro de la construcción, netamente porque no encontraba trabajo como arquitecto. Esa fue Ujú. mi primera aproximación al mundo laboral. Y posterior a ¿Cuánto tiempo eso, estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí un de año, administrador un de año. obra? Un año, Un ya. año, sí, no, la verdad, para ser franco, no quería ese rubro, no me gustaba eso, pero tenés que, como digo, consejos para todos los jóvenes ahora, tienen que empezar de abajo y van a pasar años que uno se tiene que sacrificar en Ujú. cosas que a uno no le gusta, pero Ya. siempre en Y pos agarrar de la experiencia. experiencia, ¿no? Siempre en pos de la experiencia, ese es el tema. Y como segunda empresa me fui a una empresa ya de venta de materiales de construcción y como te comentaba, necesitas más experiencia y mi meta siempre fue eficiencia energética o energía renovable. Eso es lo que yo Ujú. siempre quería y siempre vi en la universidad y era mi foco. Y lo más cercano que puedo encontrar a eso, dentro de las posibilidades que tenía, en ese momento fue en una empresa que vendía materiales para proyectos de eficiencia energética, aislación térmica Ya, y acústica. Esa fue mi primera como aproximación a este rubro, por decirlo en algún sentido. Como experiencia en ese rubro. Tuve 4 años en esta empresa, o sea, duré bastante tiempo. ujú, Mientras justamente conocía gente cuando iba a los proyectos, empecé a conocer en específico una empresa que se llama Constructora Austral, que diseñaba los cines Hoy, los Cinemark, y con ellos tuve muy buen nexo y empecé después ya a ir a su oficina. Ese es otro consejo que mira, les doy. No se queden con lo que les dé la carrera o lo que les digan, yo te voy a pagar por esto. O sea, son jóvenes, pueden este es el momento que ustedes tienen para invertir para el futuro, y en ese momento lo que yo hice fue meterme mucho más allá de vender el material, irme a la casa y llevarme la comisión del material. En ese momento fue siempre ir a la oficina de los proyectistas, hacerme amigos de ellos para entender sus planos, y finalmente me trajo muy buenos frutos y terminé un mes en Milán y como 2 o 3 semanas más en Madrid, porque pude lograr incorporar una solución constructiva en los cines, en la cual pasábamos muros, por decir algo, de 1 metro a 20 centímetros, entonces, aislando lo mismo, entonces tenían claro. una corrida más de asiento y eso finalmente repercutía que iban a tener mucho más plata, aunque el material fuera el doble de caro. Para poder lograr eso, pasaron años en un trabajo que no me gustaba, pero tuve esta experiencia internacional. Entonces te Claro. permitió tener un conocimiento más amplio y conocer más gente que finalmente después me llevó a los trabajos que tuve después, que tengo hoy en día y te dio esa oportunidad. Claro, estuviste en Italia, en Milán y en Madrid, ¿no? Sí. ¿Cómo o la gente, o por lo general, se va de vacaciones o se va de viaje turístico a conocer Europa, pero no es tan habitual irse a capacitar? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, esa fue la primera experiencia que he tenido como capacitándome, un niño de 25 años, creo, 26 años, una cosa Mira, así. De hecho, aprendí más que cosas, por decir algo, técnicas, que todos los días teníamos las técnicas, etcétera. Lo primero que se aprende, en ese tiempo yo no vivía solo, entonces se aprende primero eso, o sea, el de estar solo, el compartir tus cosas, etcétera, siendo que igual estás en un hotel, etcétera, pero moverte por una ciudad desconocida con un idioma que no es el tuyo, claro, se aprende eso. Pero lo más importante que aprendí fue el trato con las personas. Nosotros salíamos a cenar y salíamos a cenar con gente de todo el mundo, por ejemplo, el saber cómo tomar un vino, por decirlo algo más coloquial, y saber qué cepa es, conversar al respecto, saber cómo comportarte, cómo relacionarte con gente que no te conoce y tampoco conoce tu país y no tiene idea tampoco de qué carrera eres. Entonces, ese tipo de relaciones a mí por lo menos me sirvieron mucho para poder hoy en día tener una relación de par a par, por decir algo, con cualquier persona en el mundo. Después, obviamente, te voy a comentar en qué estoy, etcétera, pero para una sí. persona de 26 años, creo que ese fue el salto intelectualmente, que no tanto técnico, sino que un tema más emocional, que yo creo que me pudo lograr darme como un lugar para el resto, frente a tus pares que tienen 20 años de experiencia o 30 años de experiencia.
Claro, claro, claro. Nico, y bueno, volviste, seguiste trabajando ahí y ahora te entraste de lleno en un tema que te encanta, que te fascina, que te apasiona, que es el tema de la energía renovable. Cuéntanos un poco qué quiere decir este concepto de energía renovable y qué haces tú específicamente. Ok. Bueno, volví como te decía, de Italia, duré 6 meses y me llegó esta propuesta que, como tú mencionas, bueno, esta es mi segunda empresa de energía renovable. Primero estuve en Tritec, una empresa alemana un poco más pequeña, y actualmente me llamaron después de 4 años de pasar por Tritec como encargado de proyecto, o sea, pasé de vender de material de construcción a irme como encargado de proyecto. Estuve 4 años y me llamaron de Enel. Actualmente estoy en Enel Green Power. Enel tiene como cuatro líneas que están como súper divididas, son empresas separadas una de otra. En el X, que ¿Ya? es como lo que nosotros vemos que nos cobra la luz y Sí, electromovilidad. En el Generación, que genera. Y nosotros estamos en un nicho bien específico que se llama Enel Green Power, que es la empresa la más grande de energías renovables del mundo, y solo energías renovables. O sea, estamos hablando de energía solar, eólica. Actualmente estamos con energía también térmica, que tenemos la planta más grande, creo que de Latinoamérica, en un tiempo fue del mundo, mira, y acá en el norte de Chile, así que es una empresa como bien llamativa para la investigación. ¿Qué es lo que me pasó? Me empecé a meter en este rubro y cuando me metí en este rubro, la primera aproximación fue como jefe de proyecto, como te mencionaba, y ahí aprender de cero. O sea, yo llegué y fue como, no sé nada de esto. Le llegaba todos los días a leer a la casa. O sea, tenía que mi primer mes fue leer. Y es súper importante, si ustedes tienen la posibilidad, y le doy consejo a la gente que nos escucha, si llegan a tener la posibilidad de poder elegir el primer trabajo, en mi caso tuve que hacer el camino largo. O sea, tuve que empezar claro, de abajo, etcétera. Pero si tú tienes la posibilidad de poder escoger tu primer trabajo, fíjate bien más que en el dinero, más que en el tiempo que te dan libre, etcétera. Fíjate bien en el área que a ti te gusta. Porque en mi caso lo que me pasó fue que yo me fui a esta empresa era alemana, entonces yo la anterior era una empresa chilena que te decía yo de venta de material de construcción, y es totalmente diferente el trato que tienen tus colegas contigo, tus pares, y mira, técnicamente lo necesitáis mucho, porque como hacer tu primer trabajo, tú vas a necesitar mucho apoyo de tus colegas y que el conocimiento sea, ojalá, lo más libre posible. En mi primer trabajo, que fue en esta empresa de material de construcción, fue súper difícil. Nadie te quería enseñar, todos pensaban que tú le ibas a quitar el trabajo, que era este chico que viene acá y va a querer quedarse como, no sé, jefe, etcétera. En cambio, en esta empresa alemana no, fue todo lo contrario. En esta empresa alemana eran puros chicos jóvenes, ingenieros jóvenes que querían venirse al sur del mundo, donde está la mejor radiación del mundo. Imagínate venirse de Alemania hasta acá. Y los tipos claro, quieren aprender con ansias de conocer, con ansias de trabajar, con ansias de sacar los proyectos adelante, porque a ellos les motivaba venirse al sur del mundo a poder implementar energía solar y hacer un mundo mejor. Entonces, cuando ellos llegan con esa energía, te contagian. Y claro, tú tienes, claro. y tú tienes la facilidad de aprender. En mi caso, yo no sabía nada de energía solar. Estamos hablando hace 10 años atrás. Y hace 10 años atrás, el mercado de la energía solar era muy, muy pequeño. Era una planta en un techo. Y actualmente Chile es potencia solar. Y bueno, tenemos proyectos. Yo estoy haciendo proyectos ahora de 400 megas, Porte de Santiago, por decirlo en algún sentido. O Mira, sea, ahora me voy a volcar un poquitito más a lo que hago, pero se llama SolarCoe, que se llama Center of Specialists, o sea, como el centro de especialidad solar, y lo que hago es diseñar la planta, de principio a fin. Ahora tú dices, me contaron la historia, pero ¿cómo pasa un arquitecto a ser el encargado ingeniero. de, claro, y solar, Sí, y muy específico? O sí, sea, de hecho, no eso hay te iba a ni, preguntar. en la experiencia. Por eso te hablaba tanto y le daba tanto hincapié a la experiencia. Llevo 10 años en experiencia en el mundo solar y actualmente si tú quieres buscar a alguien que me diga cómo puedo configurar y diseñar una planta solar, hay muy poco en el mercado, muy poco. Entonces, por eso les decía yo al principio como hagan experiencia, van a tener que a lo mejor empezar de abajo. Yo empecé como te decía, haciendo paneles solares en casa y eso me dio la experiencia que cuando ahora estoy diseñando 400 megas, por decir algo, tú sabes hasta cómo se conecta el cable del módulo, o sea, conoces de memoria cómo se hace una planta solar. Y si bien soy arquitecto, puedo tener esta experiencia que es mucho más larga a lo mejor que algún ingeniero que lleve años en la universidad, Claro, pero que no conozca de esa arista. Y esa es la otra esperanza que les quiero como transmitir ahora, que una cosa es la carrera. O sea, la universidad te va a dar una base. La universidad te va sí, a entregar herramientas,
pero no tienes por qué encasillarte por lo que estudiaste. O sea, si hay aristas entre medio, tú no tienes por qué decir que no, si es que te gustan, obviamente, si es vida, todos queremos vivir contentos. Yo tuve la suerte de elegir esta arista, bueno, entre que elegí y la busqué, pero elegir, y a mí me encanta, me apasiona la energía renovable. Yo diseño plantas solares actualmente, eso es lo que hago puntualmente. Ujú. La idea de esto es inyectar energía a la red. Ya llevamos creo que 4 o 5 años en los cuales se va duplicando y ahora estamos actualmente casi llegando a la mitad de la energía del país en energía renovable. O sea, Chile de Mira, verdad está muy evolucionado. El costo de la energía en Chile, yo sé que a lo mejor nosotros, como te digo, no lo sentimos, pero acá se ha mantenido cuando en todo el mundo se ha triplicado o cuatriplicado el costo de la energía, sobre todo, por ejemplo, en Alemania, el año pasado subió 4 veces. O sea, estamos hablando de que acá nosotros no nos ha subido y a lo mejor en algún momento va a subir, pero no nos damos cuenta de la, como de la suerte que hemos tenido de que en el tipo de energía se implementara acá en Chile y a lo mejor los beneficios no los vemos cuando a uno no le cuesta, dice a uno, no lo vemos, pero es claro, porque no nos comparamos con otros contextos. Y en Chile, como te digo yo, en lo personal, estamos, el mundo solar está full en auge, full en apogeo, y como tú sales de una carrera, sales de, por ejemplo, en este caso de arquitectura, yo me fijé mucho de que mi carrera tuviera brazos para poder optar el día de mañana. O sea, yo tengo colegas que hacen BIM, que básicamente es como 3D y armar los proyectos en 3 dimensiones antes de que empiece el proyecto. Entonces, antes de que claro, choque una columna con otra, ellos se encargan de eso y son profesionales muy exitosos en esa área. Hay otros que se encargan del negocio un poco más de arquitectura propiamente tal, diseñando edificios o diseñando casas. Hay otros que se van al lado de la iluminación, otros que se van sí. al urbanismo. Entonces, como consejo ya, como para globalizar toda la idea, es que por lo menos en arquitectura yo la aconsejo porque es una carrera que te permite hacer esto. O sea, yo Sí, actualmente estoy como ingeniero, básicamente. O sea, de hecho mi cargo es claro. ingeniero especialista. Pero me di la base. De lo contrario, tampoco podría hacer lo que Y hago además tú actualmente. estudiaste 3 años ingeniería. Sí, al mismo tiempo. Sí, sí, fui Claro. un poco loco. De hecho, no se los aconsejo, no lo hagan. De- Deje tiempo para descansar también. Así que, no, pero Oye, estuvo bien. Nico, para la gente que está saliendo hoy en día, o que va a salir este 2023 o que salió el 2022 de arquitectura, ¿cómo está el campo laboral? ¿Hay campo laboral o hay una sobrepoblación de arquitectos, hay una sobrepoblación de profesionales? Porque hay carreras en las cuales está sucediendo eso. Sí, mira, Chile tiene una particularidad. Acá en Chile el estudio secundario anda alrededor del 60% y yo cuando vi ese número me morí. Yo dije, wow, somos locos. En otros países mucho más bajo, mucho más bajo. Entonces, en Chile hay muchos profesionales, muchos. Independiente de toda la situación, yo sé que obviamente hay situaciones de cómo se financia esto, etcétera, pero como número puro, superior al 60%. Entonces, tenemos muchas carreras que están muy saturadas y arquitectura es una de ellas. Está saturada, pero, y de hecho, como experiencia cercana, mi hermano, diseñador industrial, no hay mucho campo laboral para el diseño industrial. De hecho, tiene una empresa de diseño de stand, o sea, él construye stand macro, etcétera, pero eso lo toman también los arquitectos, por decir en algún sentido, entonces también se encuentran un poco las carreras. Y los arquitectos también se encuentran un poco también con la carrera de construcción. Entonces, ¿qué yo es Claro, lo que aconsejo? Si bien arquitectura sí es una carrera saturada, es una carrera que tiene muchos profesionales, y como también la tiene, no sé, veterinaria, publicidad, un montón de carreras. Hay muy pocas que son carreras que realmente uno dice, wow, voy a salir y voy a tener un campo laboral seguro. Medicina, por claro, no, ejemplo. eso ya no pasa, no. ¿Te das cuenta? Y sobre todo con la evolución que vamos teniendo como humanidad en general, ¿ah? Todos los países van a tender a tener cada vez más estudiantes con estudios secundarios. O sea, es la tendencia, es la tendencia. Obviamente hay particularidades de cada país, etcétera. Pero en general, el humano va desde los tiempos de la Edad Media, se va cada vez educando más, como general, como regla general. Todos saben leer y escribir y hace 100 años atrás no era así, por decirlo de algún sentido. Sí, Entonces, vamos a atender a eso. Lo que yo consejo que les doy, y sobre todo en arquitectura, es que es una carrera que te brinda la oportunidad de tener un abanico de opciones.
O sea, te puedes ir hacia la construcción, te puedes ir a ser restaurador si quieres, te puedes ir hacia el urbanismo. Y como consejo lo que les doy es buscar eso, buscar una carrera que a lo mejor te pueda dar un abanico de oportunidades más grandes. Obviamente, yo sé que es muy personal, es el consejo que te lo doy, pero porque estamos hablando en la entrevista de mi experiencia y mi opinión. Pero el Sí, tema claro, por supuesto. y de elegir, cuando tú quieres elegir una carrera, yo sé que sobre todo a los 17 y 18 años es una decisión muy personal de cada uno. Pero como consejo que les quiero dejar, por lo menos en esta entrevista, es intentar de buscar dentro de la cantidad de carreras que hay, buscar a lo mejor una que tenga la mayor abanico posible para poder buscar tu desarrollo el día de mañana. Súper. Nico, te queremos agradecer este tiempo que conversando con nosotros. Sabemos que estás súper ocupado, la energía renovable te demanda mucho, siempre estás con proyectos, estás cansado, pero siempre, siempre muy feliz, te llena y te complace en toda tu arista. Y eso me parece que es súper valorable, ¿no? Es estar, haber logrado haberle dado el palo al gato, perdón, ¿no? Pero... Pero qué bueno, me parece que se te ve bien y eso se valora harto también con tu experiencia, ¿no? De que partiste ahí desde en una constructora como administrador de obra, después vendiendo materiales de construcción y de ahí empezaste a armar el camino hasta la energía renovable y a trabajar en él hoy en día. Así es que, Sí. Nico, te agradecemos mucho, súper valioso tu aporte y te mando un abrazo y eso, encantado de poder haber estado conversando contigo. No, muchas gracias por darme la oportunidad de transmitir. Creo que en estos momentos todos pasamos por lo mismo. Entonces es súper valorable que alguien te pueda dar alguna opinión. No, no sé si la guía, porque eso yo creo que es más amplio, son temas que ve cada uno personal, pero sí la opinión y por lo menos ver un caso y después tú tomar tu camino. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad de poder transmitirle mi poca experiencia a lo mejor personal al resto de los chicos que están en este momento tan difícil. Así que ánimo y confíen en su futuro. Gracias, Nico. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Que esté muy bien, hasta luego.